Hola mi gente y bienvenidos a Milk Café and Sugar. En el video anterior te expliqué qué es la sostenibilidad y qué implica. Ahora te converso un poco por qué es importante que adoptes hábitos más sostenibles para tu vida y cómo hacerlo. No te olvides de suscribirte para más contenido. Recuerda que el paso más importante para cualquier cambio es que tú cambies primero desde el interior. Para eso es necesario que te informes, te eduques sobre el tema y busques fuentes de información confiables, ya que el internet puede ser un arma de doble filo. Así que piensa e investiga de forma crítica. La información está al alcance de tus dedos. Existen numerosos documentales y reportes de la sobreexplotación de los recursos naturales por parte del ser humano, el cambio de paisajes completos a causa de la crisis climática, el problema latente del plástico que no dejamos de producir y consumir, la falta y la contaminación del agua, la tala de árboles, ciudades enteras contaminadas, etcétera, etcétera. Podría seguir hablando de estos problemas durante varios videos, horas o hasta días, pero este no es mi objetivo, ya que esta información, estudios científicos, los puedes encontrar por doquier. Son públicos, todos pueden leer y escucharlos. Es tu responsabilidad de informarte, ya que estos temas nos afectan a todos. Desde el más pobre hasta el más rico, desde el más estudiado al menos estudiado. Desde Nueva Zelanda hasta Alaska. En la descripción te dejo algunas sugerencias para documentales que puedes ver en Netflix y YouTube. Y también te recuerdo que el estudio virtual, los cursos virtuales están en auge. Así que también te dejo los vínculos de algunas plataformas de aprendizaje. De hecho, recién tomé un curso gratis de la Universidad de Chile en una de esas plataformas, en el cual se me ofrece una gran variedad de lecturas, videos, estudios para entender mejor el tema y la urgencia latente de actuar. Te explico. No es que tengas que sacrificar tu vida para mejorar el mundo. No se trata de eso. De hecho, llevar una vida más sostenible será muy beneficioso para tu salud, tus hijos, familia, amigos y hasta para tu bolsillo. Los cambios no se realizan de un momento para el otro. Debes querer mejorar, realmente tener la voluntad y luego hacerlo poco a poco, paso a paso. Solo así se puede asegurar un cambio real, sostenible en el tiempo. Este proceso se debe adaptar a tu realidad. Todos tenemos hábitos, culturas, religiones, formas de pensar, economías distintas, pero todos podemos realizar pequeños cambios que te ayudarán y a la vez te llevarán a una vida más sostenible con el tiempo. Te ofrezco menos sufrimiento, menor vulnerabilidad y más balance con el mundo. Sea cual sea tu realidad, debes analizar lo que haces y cómo afectan tus acciones a tu alrededor. En cada video te traeré pequeños pasos de cómo cambiar de a poco a una vida más sostenible. Estos pasos también los puedes aplicar a tu trabajo y así enseñar a los demás. Sé un ejemplo, sin imponer, solo actuando. Igual si tienes un negocio, lo puedes ir adaptando poco a poco a tus cambios. Ya existen varios ejemplos en el mundo donde se ha aplicado el concepto del desarrollo sostenible. Mira nada más los carros eléctricos, los paneles solares, la generación de energía con paneles solares, casas ecológicas que tienen su propio sistema de reciclaje de agua. Existen muchos más ejemplos. Aunque en muchos países todavía faltan estos sistemas y este concepto, se puede ir aplicando desde casa, poco a poco. Comenzaré a darte tips referente al agua, su manejo, el consumo y demás. Seguiremos con el consumo en sí, un tema muy amplio. Lo que compras, cómo lo compras, vemos cuáles son nuestras necesidades reales, compras inteligentes y esto ayudará mucho a tu economía personal. Luego hablaremos del manejo de nuestros desechos. Esto se adapta a la realidad de cada país y cada región, dependiendo de dónde vivas, pero siempre se puede hacer algo. El manejo responsable de los desechos, la reutilización de desechos, el reciclaje, etc. No se nos puede quedar por fuera la alimentación. Esto es lo que más te beneficiará a ti en cuanto a tu salud.
Y no hablo de cambios extremos como una dieta vegana. Hablo de pequeños cambios de a poco y a medida que verás los resultados positivos, vas avanzando. Otro aspecto que afecta nuestros hábitos es el transporte, la manera que nos movilizamos todos los días y también la energía que consumimos y cómo la consumimos. Y por último, te hablaré del turismo. Y no me refiero a los turistas extranjeros que vienen a observar las maravillas que tienes a la vuelta de la esquina. Hablo de ti como turista en tu comunidad, ya sea que vas a la playa que te queda 20 minutos de la casa, o que vas al río que está detrás de tu casa, o al parque al cual llevas a tus niños a jugar. Esto también implica hábitos que puedan afectar el ambiente en menor o mayor escala, y tal vez puedas cambiar algo para evitar que estos lugares desaparezcan en un futuro cercano. Como escuchaste, todos son elementos básicos de tu vida, en los cuales puedes realizar pequeños cambios. En los siguientes videos te mencionaré cambios específicos para cada aspecto, y tú podrás adaptarlos a tu vida, tu comodidad y tu economía. Lo importante es hacer algo, es mejor que no hacer nada. Así que si te interesa, suscríbete y aprovecha la información. Deja tu comentario o pregunta. En la descripción te dejo mi correo y mi Instagram para cualquier consulta.